Amén. ¿Cuántos quieren tener hogares felices? Como la mitad quieren tener un hogar, no, los demás no. ¿Cuántos quieren tener hogares felices? Amén. Queremos tener hogares felices y bendecidos, y vamos a continuar con este tema, segunda de Pedro capítulo 1. Amén. Ese es el tema que hemos adaptado este mes. La palabra de Dios, encontramos grandes promesas de Dios, grandes bendiciones que Dios nos ofrece a todos nosotros como sus hijos. Estas promesas son para que vivamos una vida bendecida, una vida dichosa. Amén. Y es lo que Dios nos promete, y al final de esto nos garantiza un hogar feliz. Un hogar bendecido es un hogar feliz, un hogar dichoso es un hogar feliz. Y lo que hemos estado aprendiendo es que la Biblia, toda la Biblia, es un manual para nuestras vidas, para nuestras familias. Nos enseña las promesas de Dios, sus bendiciones para nuestras familias. Es un manual para la vida entera. Amén, que nos habla de promesas. Así es que en segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 adelante vamos a ver esto de la vida y las promesas de Dios. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Padre, en tu nombre Jesucristo, en este momento me pongo en tus manos, Padre, para que tú nos hables. Usa mi vida, Señor, usa todo lo que soy, Padre Santo, para hablar a tu pueblo tu palabra y tu mensaje que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse. A través de la Escritura encontramos ciertos ingredientes y promesas, cosas que usted y yo tenemos que adaptar a nuestra vida todos los días, cosas que al final producen una vida llena de satisfacción, una vida cumplida, podríamos decir. Son ingredientes para hogares felices, y es lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Ingredientes que necesitamos en nuestro hogar. Así como toda comida lleva sus ingredientes, amén, y lleva un proceso. La comida no se hace sola. Hay ciertos ingredientes que hay que poner a ciertas comidas para que la comida tenga su sabor. Esta semana, por ejemplo, todos por lo menos se van a comer un tamal, ¿no es así? Amén. Por lo menos uno, ¿verdad? Por lo menos uno, varios yo creo. Y después el recalentado, ¿verdad? También. Está bien. Cual sea su convicción o su disposición navideña, casi todos vamos a comer tamales, ¿verdad? Pero los tamales tienen sus ingredientes. Amén. ¿Cuáles son los ingredientes de los tamales? A ver.
la masa, luego, amén. Se ocupa la hoja, ¿verdad? Para la masa, pero también lo que va adentro, el relleno, si sea carne o queso. Ya me está dando hambre. Ok. Pero todo esto al final produce un platillo delicioso que nos comemos, ¿verdad? Pero esos ingredientes solos no saben buenos. Si usted se come la pura masa y mucho menos sin cocinar, entonces no sabe rico. Entonces es como un pastel. ¿Cuánto les gustan los pasteles? Amén. Todos, no todos pueden comerlos, pero todos les gusta el pastel. Amén. Los pasteles son deliciosos. Pero ¿cuáles son los ingredientes que lleva un pastel? Lo he mencionado en otras ocasiones. Lleva harina, ¿verdad? Lleva azúcar, leche, huevo. ¿Qué otras cosas lleva el pastel? No sé cómo se dice eso. Pero si usted saca esos ingredientes solos y solo se come el ingrediente, la harina sola, no saben rico, ¿verdad? Se ocupa que todos esos ingredientes se mezclen para que pueda producir un pastel delicioso con mucho sabor. Hay que juntar los ingredientes, ¿verdad? Estos ingredientes son algo que producen algo delicioso. Hogares felices igualmente necesitan varios ingredientes. Y hemos estado hablando, primero dijimos que se necesita el temor a Dios. Diga temor a Dios. Es nuestra manera que nosotros nos relacionamos con Dios. Dice la palabra de Dios, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Felices son los que temen al Señor. Es el primer ingrediente. Necesitamos el temor a Dios. Y es la manera que vemos a Dios. Significa que lo reverenciamos a Él. No nos la llevamos como cualquier otra persona. Hay una reverencia hacia Dios, porque Dios es un Dios grande y poderoso, y a Él se le debe de temer. Él es Dios. Y tenemos que reconocer su grandeza y su majestad y lo que Él ha hecho en nuestra vida, algo que nadie más puede hacer, solamente Dios nos ha podido salvar. Tenemos que entender que todas las cosas están bajo su control porque Él es Dios, incluyendo mi familia. Su familia está bajo la mano poderosa de Dios. Reconocer a Dios por su grandeza, eso es el temor a Dios. El temor a Dios también produce en nuestra vida un deseo de agradarlo a Él, de dedicar tiempo a Él en oración y devoción, en consagración. Pero todo comienza con el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada hablamos de otro ingrediente que es la honra. Digan honra. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:17, honrad a todos, no solamente a Dios, sino a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Qué significa honrar? Significa respetar. Amén. Debemos de saber respetarnos los unos a los otros, debemos de saber apreciarnos los unos a los otros, admirar y estimarnos por lo que somos. Debemos de saber que cada persona es valiosa ante los ojos de Dios, amén. Y debemos de honrarnos. Digan honra otra vez. Honrar es sencillamente darle su lugar que le merece cada persona, su lugar merecido. A nuestros hijos los honramos como nuestros hijos, amén. A nuestras esposas, varones, las honramos como nuestras esposas, amén. A los padres se honran como padres. La honra trae bendición a nuestros hogares, dice la palabra de Dios. A los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa grande ahí que dice, para que seas de larga vida, para que te vaya bien en la vida. Toda honra trae consigo también bendición a nuestras vidas. Y la deshonra también tapa la bendición de Dios. Entonces debemos de saber honrarnos cada quien en nuestros hogares, en nuestras posiciones, ¿verdad? Los hijos a los padres a los hijos, las suegras a los yernos, amén. También. Y los yernos a las suegras también. Toda honra es importante, dar el lugar, amén, que cada uno merece cuando
no respetamos el lugar de alguien, lo estamos deshonrando y estamos lastimando la relación entre uno y el otro. O sea que tenemos que honrar a todos en el hogar. No importa qué tan buen padre tú seas, tú puedes decir: yo soy el mejor padre que le doy regalos a mis hijos. Pero si tratas mal a tu esposa, si deshonras a tu esposa, estás dañando a tus hijos. La honra es importante en el hogar, para toda persona. Por eso dice su palabra: honrar a todos, para no lastimar a nadie. ¿Sabe que trae más seguridad en el hogar para nuestros hijos? Aún en esta temporada que decimos pues regalos para nuestros hijos y que esto y que lo otro, tantas cosas que hacemos en estos días, ¿verdad? Pero ¿sabe que trae más seguridad y tranquilidad en la vida de nuestros hijos? No es tanto el cariño tampoco que les damos a ellos, es el amor y la honra que mamá y papá se dan. Cuando nuestros hijos saben que mamá y papá se aman, que mamá y papá se honran, eso trae una seguridad y tranquilidad increíble en la vida de nuestros hijos. Pero cuando los hijos se dan cuenta que hay pleito entre mamá y papá, trae una inseguridad que usted puede decir: pues ellos no tienen nada que ver, ellos no tienen la culpa, pero ellos sufren más a veces que los mismos padres. La honra es importante dentro del hogar, el respeto es importante en el hogar, que los padres sepan tratarse los unos a los otros. Amén. Toda esta semana muchos van a salir y algunos van a ir a visitar a sus parientes. ¿Cuántos dicen amén? Padres, abuelos, tíos, primos, ¿verdad? Y esta es una receta, ¿verdad? Juntarnos todos juntos para tener un tiempo feliz, ¿no es así? Para pasar un buen tiempo con nuestros hijos, los que son abuelos con sus nietos. Es un tiempo especial, pero se necesita la honra y el respeto en ese tiempo. Se necesita que los parientes no se saquen los dientes los unos a los otros, amén. Porque donde hay deshonra, pues allí se pierde todo. La honra es importante, y es un ingrediente crucial para pasar un buen tiempo con nuestros familiares, hermanos. Así es que cuando salgan de sus casas y vayan a visitar, o si vienen a visitar, no se olviden llevarse la honra con usted, ¿ok? Es como que si hubieran dejado los tamales. No, mejor no vayan. Llévense la honra, respétense los unos a los otros. Es la garantía para un tiempo feliz, con sus familiares, honrarse los unos a los otros. Entonces el primer ingrediente es el temor a Dios, amén, que nos relaciona con Dios, nuestra relación con Dios. El segundo ingrediente tiene más que ver con cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Es la honra. Ahora vamos a ver el tercer ingrediente, que tiene que ver cómo somos nosotros con nosotros mismos. Y esta palabra es santificación. Diga santificación. Es otro ingrediente para un hogar feliz, la santificación. Así como los tamales tienen sus ingredientes y la masa. Yo creo que tengo ganas de tamales, ¿verdad? Por eso sigo hablando de eso, ¿verdad? Pero todo tiene su proceso, ¿verdad? Pero aún dentro de este ingrediente, santificación, hay cierta receta para la santificación. Como la masa, no nomás es masa, ¿verdad? Hay un proceso, nomás que lavamos y la compramos ya hecha. Pero hay un proceso para hacer, hay un proceso para la santificación que vamos a ver aquí en esta escritura que acabamos de leer. Vamos a tratar de desglosar, ¿verdad?, detalladamente este verso, o versos por verso más bien. Segunda de Pedro capítulo 1 nuevamente, if you could put it up and just go ahead and leave it up as I move along. Segunda de Pedro 1 verso 3 dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o a la santidad, a la santificación, nos ha dado Dios por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando venimos a los caminos de Dios, todo cambia, toda nuestra vida cambia. El llamado que Dios ha hecho en nuestra vida
ha cambiado toda nuestra perspectiva sobre la vida. Cuando nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta que Dios es real, y cuando nos entregamos a Dios, nuestra vida cambia. ¿Cuántos dicen amén? Todo cambia, nuestro futuro cambia, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ha cambiado. Y por eso dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida no las recibimos por nosotros mismos, sino que Dios nos ha dado por su divino poder. Como mediante el conocimiento de Dios, nuestra vida ha sido transformada, porque ahora conocemos a Dios, conocemos su excelencia por lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra vida ha cambiado y nuestra vida ha sido transformada por las promesas que Dios ha hecho hacia nosotros. Ahora tenemos una vida plena y bendecida por medio de lo que Él ha hecho. Miren el verso 4, dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Son preciosas porque solamente Dios nos puede dar estas promesas. Nadie más nos puede ofrecer estas promesas, solamente Dios. Por eso son tan preciosas. Y son grandes promesas porque vienen de un Dios que es grande. Preciosas y grandes promesas. Un Dios grande te ofrece estas promesas. No solamente eso, Dios siempre cumple sus promesas. Qué hermoso es esto. Y continúa, dice: para que por medio de estas promesas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora podemos participar de lo divino de Dios, de lo santo de Dios, porque Él nos ha santificado, porque Él nos ha lavado por su sangre, por lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor nos ha salvado y ahora somos partícipes de las promesas de Dios. Dios nos ha santificado. Las promesas de Dios nos llenan, hermanos, de seguridad, nos llenan de confianza. Hoy usted y yo podemos caminar y ver hacia el día de mañana y hacia el futuro con seguridad, porque Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Alguien que confía en las promesas de Dios actúa y camina confiadamente, pero alguien que no siempre está nervioso por el día de mañana, alguien que vive su vida desconfiado del mañana, cualquier cosa le causa pánico. Este es alguien que no confía en Dios. Esta es una persona que confía en Dios, pero nosotros tenemos a Dios a nuestro lado porque lo hemos conocido a Dios. Quien ha conocido a Dios tiene una confianza, así como dice el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y mire qué hermoso: ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la promesa de Dios para los que han confiado en Él, para los que han creído en Él. Y es una seguridad y una satisfacción grande. ¿Cuántos dicen amén? Verso 4 otra vez dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de una naturaleza divina. Una naturaleza divina, una vida santificada. Y luego dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Nuestra fe en Dios ha causado que nos alejemos de las cosas del mundo, que nos alejemos del pecado, que renunciemos a toda la maldad y que entreguemos toda nuestra vida a Dios. Esto es algo que hemos tenido que hacer por nosotros mismos.
Nuestra fe fue solamente el principio. Nuestra fe fue lo que hicimos, creímos en Dios, pero fue solamente el principio de la santificación. La fe es el principio y miren cómo dice el verso 5, por esto mismo, o sea, por esta razón, porque has creído, porque Dios cumple sus promesas, porque ahora somos partícipes de su naturaleza divina, por lo que Dios ha hecho en nosotros, ahora te toca a ti hacer algo. La parte de Dios es la promesa de Dios. Dios ya hizo su parte. Él dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario. Él te amó. Él perdonó tus pecados. Esa es la parte de Dios, pero ahora toca la parte de nosotros. Digan amén. Por eso mismo, dice la salvación, por eso mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe. Oh, ahora nos toca a nosotros. Miren, la salvación es gratis. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero el crecimiento espiritual nos debe de costar a nosotros. Dios no te puede hacer crecer tú solo. Tú tienes que crecer, tú tienes que santificarte. Y esto requiere esfuerzo. Requiere que seamos personas intencionales. Requiere esfuerzo personal. Somos salvos por la gracia inmerecida de Dios. No merecíamos la salvación. Somos salvos porque creímos en Dios. Solamente tuvimos que creer y Dios nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe, creer en Dios, fue solamente el principio de la santidad a Dios, de la santificación. Y Pedro aquí nos va a dar una receta para la santificación. Dice, por eso mismo, poned toda diligencia y dice, y añadir a vuestra fe, échale por encima a la fe ¿qué? Verso 5, lean conmigo, diga virtud. A la virtud, al conocimiento, verso 6, diga dominio propio. Nadie se quiere comprometer, yo sé, por eso no dicen nada. Voy a empezar otra vez. Verso 5, lean conmigo, ¿ok? Verse 5. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe, ¿qué? Diga virtud. A la virtud, ¿qué? Al conocimiento, ¿qué? Al dominio propio, ¿qué? A la paciencia, ¿qué? A la piedad, ¿qué? Afecto fraternal. Al afecto fraternal, ¿qué? Ahí está la receta para la santidad y la santificación de nuestras vidas. Dice primero, pongan toda diligencia, o sea, hagan todo lo posible por lograr esto. O sea, esto no es algo opcional. El crecimiento espiritual es esencial para nuestra vida. Nos está diciendo aquí Pedro, haz todo lo que sea necesario, todo lo que esté a tu alcance, todo lo que esté en tu poder de obtener. Estas cosas usted y yo debemos estar buscando hacer todos los días. Entonces no nomás es creer y bautizarme y esto, no. Es el principio solamente, el bautismo. El bautismo es el principio de nuestra santificación. Dice, por eso mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe. Ya creíste, ya te entregaste a Dios. Ahora agrégale virtud. Y es lo primero que vamos a hablar el día de hoy. Diga virtud. Ok, no voy a terminar este verso. La semana que viene voy a terminarlo. Pero solamente voy a hablar de virtud y ahí concluimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Virtud es tener buen carácter, es tener una excelencia moral. Digan excelencia moral. Es vivir una vida de integridad. Virtudes son atributos, o buenos atributos, o buenas obras. Lo que Pedro está diciendo ahí, agrégale a tu fe. Tú has creído en Dios, ahora agrégale que seas una persona
excelente moralmente, una persona de integridad. No termina solamente con creer, ahora tienes que ser una persona íntegra. Dijo Pedro en su primera carta, dice, pero vosotros sois linaje escogido. Ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de nuestro Dios? Que sabemos que Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios dadivoso. Él es un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios perdonador, un Dios sabio, un Dios justo. Estas son todas las virtudes de nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice allí que debemos de anunciar las virtudes de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios amoroso. ¿Por qué sabemos esto? Porque Él nos ha amado a nosotros incondicionalmente. Sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno porque Él ha sido bueno con nosotros. Sabemos que Él es un Dios dadivoso porque Él nos ha dado tantas cosas. Sabemos que Él es un Dios fiel porque su fidelidad es grande, hermanos. Él es un Dios justo porque Él hace justicia, misericordioso porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Un Dios perdonador porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Estas son virtudes de nuestro Dios. Ahora su palabra dice que Él nos escogió y nos salvó y nos rescató de la muerte, nos hizo sus hijos con un propósito, el propósito de anunciar sus virtudes a todos aquellos que necesitan escuchar de ellas. Anunciar las virtudes de Dios. ¿Cómo anunciamos las virtudes de Dios? ¿Sabe cómo? Convirtiéndonos en personas virtuosas nosotros mismos. Amén. No solamente es decir Dios es bueno, tú tienes que ser bueno también. No solamente es decir Dios es perdonador, tú tienes que perdonar también. Amén. No solamente es decir Dios es misericordioso, nosotros hay que tener misericordia también. De esa manera, con nuestras acciones nosotros demostramos las virtudes de Dios. Es el primer paso después de creer, de convertirnos en personas virtuosas, personas de carácter. Y es el primer ingrediente, virtud. Virtud es una disposición de hacer bien, una disposición de hacer el bien. No solamente es creer. ¿Cómo lo hacemos? Es agregando estas mismas virtudes que acabo de mencionar a nuestra propia vida, convirtiéndonos en personas amorosas. No solamente es necesario hablar del amor de Dios, hay que saber amar también nosotros. Ser personas buenas y dadivosas, personas justas, misericordiosas, personas que saben perdonar. Y este es el ingrediente de la virtud. Agrégale a tu fe virtud. Diga virtud conmigo. Esto nos convierte en personas confiables, personas honestas, en personas con cuales las otras personas quieren pasar tiempo, porque eres una persona agradable, una persona de buen carácter, con una integridad moral más arriba. Amén. Y es lo que Pedro nos está llamando a hacer aquí. No es simplemente ser salvo, sino que ahora tienes que elevar tu estándar más arriba, tu estandarte más arriba. Es lo que está diciendo aquí. Y es el primer paso hacia el crecimiento espiritual, hacia la santificación. En la palabra de Dios podemos ver ejemplos de personas virtuosas. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, Éxodo 18, que Moisés escogió a varones virtuosos para que le ayudaran a juzgar y a liderar al pueblo. Estos tuvieron que ser hombres ejemplares, hombres virtuosos. También dice en Ruth
en el libro de Ruth que esta mujer fue casi clasificada como una mujer virtuosa. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios, y no a un Dios que ella ni conocía, por su lealtad y por la honra que ella demostró hacia otros. Y por esta razón Dios bendijo a esta mujer. Ella no era ni siquiera hebrea, pero ni era parte del pueblo de Dios y no le pertenecía, pero simplemente en creer en este Dios, por su fe y su virtud, Dios le concedió de que su vida fuera parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo, por la virtud que estaba en ella. En Proverbios 31:10 se describe una mujer virtuosa. Dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella la enriquece en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal a todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias. Planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de noche. Esta es una mujer virtuosa. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce hilo. Tiene la mano al pobre, extiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras con color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender en los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Es una mujer virtuosa y la describe muy detalladamente como una mujer que se dedica a su hogar, que se dedica a su casa, que ama a sus hijos, ama a su esposo. Y esta es la virtud, ¿verdad?, de una esposa. Es una vida ejemplar. Y esta debe ser la meta de cada uno de nosotros. Quienes dicen: pues el pastor, pues él tiene que ser el ejemplo de todos. No, todos tenemos que ser ejemplos, aunque no digan amén. Todos debemos de ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos que acarrear con nosotros una vida virtuosa, vivir una vida ejemplar. Esta debe ser nuestra meta, ser personas de buen carácter, personas íntegras, excelencia moral. Esto debe ser algo que nos debemos de esforzar todos los días por ser, por ir cambiando todos los días. Nadie queremos ser esa persona que siempre tiene la cara de fuchi, ¿verdad? Que siempre está de mal humor, que siempre es vulgar, que se ríe y hace burla a todas las cosas. Nadie queremos ser eso. Nadie se quiere juntar con esa persona y tal vez en sus fiestas se va a dar cuenta que es el tío que nadie se le arrima, porque no puede quedar bien con nadie, o siempre está argumentando de todo, ¿verdad? Y tenemos que ser considerados de los demás, hermanos. Tenemos que tener cuidado de no hacer chistes pesados, sino que ser personas de alta integridad en todo tiempo y con todas personas. Es lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer.
Virtud acarrea consigo bendición para nuestro hogar. Y esa bendición nos trae felicidad que solamente Dios nos puede dar. La virtud que Dios nos da. Y la virtud es el efecto de nuestra fe en acción. Nuestra fe en acción. O sea, no nomás es decir yo creo, yo tengo, no, hay que actuar. Y se demuestra a través de la virtud. Y esta virtud debe de llenar toda nuestra mente, dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debes de pensar. Esto debes de hacer. Ser personas virtuosas. Próximo domingo voy a continuar con el que sigue, pero yo creo que esto es algo que nos podemos llevar en este día. Llevemos en nuestro corazón, así como dice el verso 5, por esto mismo póngale toda diligencia en añadir, o sea, seamos intencionales esta semana y todos los días en añadir a nuestra fe virtud. Hermanos, el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Los próximos días muchos celebran el nacimiento, el niño Dios, dicen muchos, ¿verdad? Celebran el nacimiento de un niño Dios y lo más probable es que el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, casi es seguro, y lo más probable es que la fiesta de este día o el origen de esta fiesta más bien no es el nacimiento de Jesús. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos costumbres y tenemos tradiciones familiares donde vamos a pasar tiempo los unos con los otros, donde podemos demostrar las virtudes de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo no solamente es un niño que se celebra una vez al año, sino que Él es un Dios grande y poderoso y sus virtudes son mucho más que eso. Podemos anunciar las virtudes de un Dios que es nuestro Salvador, que vino a este mundo no solamente a pasar tiempo con nosotros, sino a dar toda su vida por nosotros, a entregarse por nosotros. Cualquiera sea nuestra convicción sobre esta semana que viene, nuestra posición debe ser esta, que todo lo que hagamos debe de reflejar lo que es el Señor Jesucristo y todas las virtudes de Dios. Así es que, hermanos, yo lo invito en esta semana a que sepamos reflejar a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Y no es necesariamente que tenemos que estar predicando y decir de que hay que reflejar a Cristo en nuestra vida a través de cómo somos, cómo nos comportamos, el carácter que llevamos, nuestra vida moral de todos los días, nuestra integridad en el hogar. Y esta es virtud, esta es virtud. Todo comienza con la fe y luego continúa la virtud. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie. Entonces, cualquier sea nuestra posición, ¿verdad? Esta semana, si usted celebra la Navidad, hágalo con libertad. Si no lo celebra, no lo celebre también con libertad, pero no, hay que respetarnos y hay que honrarnos los unos a los otros. No voy a entrar en detalle, eso es algo que ya lo hemos platicado, lo hemos dicho, lo hemos enseñado, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero muchos enseñan o muchos hablan, ¿verdad?, de esta semana de la venida de ese niño, ¿verdad? Y hablan de él solamente una vez al año, ¿verdad? Es triste, pero nosotros tenemos que comprometernos, como dice allí la palabra de Dios. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa,
Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que somos, hermanos. Es lo que somos, y por esta razón debemos de vivir una vida de buena conducta, conducta moral. Y al final, lo que encierra todo esto es que esto produce hogares bendecidos, hogares felices. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, hermanos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el mensaje en este día. Estamos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo más de ti. Queremos más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos. Saber honrarte.